entre el comportamiento de una persona y los consejos que le han dado a esta persona sobre la salud o las prescripciones que ha recibido. Es decir, la adherencia al tratamiento, la adhesión al tratamiento, incluye el seguimiento estricto de las prescripciones terapéuticas y el seguimiento y finalización del tratamiento. Como les decía, es una preocupación que tenemos en psicología y también en el ámbito médico, puesto que no cabe duda de que es una pérdida de recursos la no adherencia al tratamiento farmacológico. Lo que sabemos a día de hoy es que nosotros, aunque nos formemos muy bien y apliquemos un tratamiento empíricamente validado para un problema concreto, ello no garantiza el éxito de la intervención. Lamentablemente no lo garantiza. Estamos atendiendo a pacientes con una patología para la cual nos hemos preparado, pero no siempre esos pacientes van a seguir nuestras prescripciones y si no lo hacen, obviamente no van a obtener éxito de esa intervención. La pregunta que nos debemos formular es ¿por qué con la misma preparación, utilizando la misma orientación psicológica, con pacientes que presentan la misma problemática y de la misma gravedad, unos terapeutas obtienen mejores resultados que otros? Pensemos en una unidad especializada de trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, que varios terapeutas que han sido formados de la misma manera atiendan a pacientes que tienen la misma patología e incluso la misma gravedad. Todos sabemos que hay terapeutas que obtienen mejores resultados que otros. Ello quiere decir que las habilidades del terapeuta no son solo una ayuda a la intervención como se ha creído durante muchos años, sino que son una condición necesaria e imprescindible para llevar a buen término un tratamiento psicológico. Además de la adherencia a la terapia, es paso previo a esta adherencia conseguir una buena relación con nuestro paciente o cliente. Y las variables del cliente que van a afectar a la posibilidad de establecer una buena relación y por tanto de obtener unos buenos resultados, guardan relación con sus recursos, es decir, recursos a nivel socioeconómicos, obviamente, y a nivel de sus capacidades o habilidades para llevar a cabo la intervención. Guarda relación con el motivo de consulta. Cuando nos encontramos con una patología que conlleva comorbilidad asociada, cuando tenemos que tratar una depresión que además conlleva el consumo de una sustancia, se complican las cosas. Cuando el problema es más grave, se complican las cosas también para establecer una buena relación terapéutica que implique un enganche de nuestro paciente a la terapia. La motivación al cambio. Sabemos que es una variable muy importante a nivel cognitivo para establecer una buena relación terapéutica. Y la atribución errónea al problema. Decimos atribución errónea cuando tenemos pacientes que vienen a consulta con un modelo médico. Es decir, vienen a consulta creyendo que nosotros, al igual que en el caso de los médicos, tenemos que resolverles su problema, que no van a tener necesidad de una implicación activa, que no van a tener que trabajar para conseguir buenos resultados. Las expectativas de los resultados. Cuando evaluamos a un paciente es muy importante que preguntemos en las sesiones iniciales qué expectativas tienen en relación a los resultados que van a obtener. Porque las expectativas muchas veces proceden de lo que le han contado otros o de la experiencia que han tenido con terapeutas previos, positivas o negativas. Si han sido negativas, eso va a influir en la relación que se pueda mantener con nosotros, porque las expectativas no van a ser del todo adecuadas. Es necesario y bueno que tengan apoyo social y obviamente el cumplimiento de las tareas, que es lo que vamos a tratar hoy. Hay una publicación base en esto de las conductas de adhesión, las conductas de adherencia, cómo facilitar el seguimiento de los tratamientos terapéuticos, dirigida a todos los profesionales de la salud, en la que se define perfectamente a qué llamamos conductas de adhesión. Nos referimos a iniciar y continuar un programa de tratamiento, a asistir a las consultas y a las revisiones programadas, a cambiar de ser necesario el estilo de vida y a mantener dichos cambios y a realizar de manera correcta las tareas que se le piden a nuestro paciente para casa. A veces consideramos que la adherencia a la terapia es simplemente las tareas y no, es todo esto y es algo que tenemos que evaluar. ¿De qué depende, pues, la adherencia terapéutica de los pacientes? Pues ante todo lo que sabemos
por variables personales del paciente o cliente. No viene determinado por su edad, por su género, por su nivel educativo, por su nivel académico. No. Las variables que sabemos que más afectan al cumplimiento de las tareas es, por una parte, la motivación del cliente. Todos conocemos los estadios de cambio, ¿verdad?, de Prochaska y Clemente, los estadios de cambio que nos permiten pronosticar en qué fase del cambio se encuentra un paciente. Y con respecto a nosotros, con respecto a los terapeutas, las estrategias terapéuticas que emplee el clínico para tres aspectos que son básicos. Y es algo que nos tenemos que preguntar siempre. ¿Cómo proponemos las tareas? ¿Cómo justificamos a nuestros pacientes la importancia de esas tareas para que de alguna manera puedan llevarlas a cabo y entiendan la importancia que tienen? Y por último, ¿cómo controlamos su cumplimiento? Que a veces la última parte es de la que nos olvidamos. Damos por hecho que han entendido perfectamente las prescripciones terapéuticas porque se lo hemos explicado muy bien, pero después nos olvidamos de sesión tras sesión revisar que se están cumpliendo estas prescripciones, que realmente llevan a cabo las tareas como nosotros le hemos indicado. Algo que no debemos olvidar y que a veces nos pasa inadvertido es que porque un paciente acuda voluntariamente a nuestra consulta, eso no implica necesariamente que se quiera cambiar. Es decir, el cambio da miedo. Aunque sea un cambio muy deseado, el cambio es siempre una situación que hay que barajar pros y contras. Otra cuestión que debemos valorar siempre como motivo de no adherencia es que cualquier paciente sometido a una intervención compleja que requiera un cambio importante en su vida, en sus hábitos o en sus estilos de vida, tiene muchas probabilidades de no adherencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que a veces nos encontramos con pacientes que vienen a consulta porque quieren dejar de consumir una sustancia, que les ayude a dejar de consumir una sustancia que les está haciendo daño. Y nosotros en nuestra intervención lo que proponemos no es solo el dejar de consumir, es el dejar de frecuentar lugares que frecuenta porque son un peligro para esa persona, porque realmente provocan el consumo. Les proponemos dejar de relacionarse con amigos, con familiares que también consumen, y eso implica para ellos un cambio radical en su vida, en su estilo de vida. Implica demasiados cambios, implica demasiados costes y empiezan a barajar las posibilidades de no adherirse totalmente porque los costes y los beneficios pues no están a la par. Por tanto, tenemos determinadas variables que controlar, que evaluar, para ver la posibilidad de que ocurra la adherencia a la terapia. Estamos hablando de variables de nuestro paciente, estamos hablando de variables que hacen referencia a la terapia en sí, al tratamiento que nosotros llevamos a cabo, al trastorno, a la enfermedad, y variables en relación a la relación que establecemos entre paciente y terapeuta. Vamos a ver cuáles son esas variables relacionadas con el paciente que influyen en la adherencia a la terapia. Una de ellas, obviamente, es la satisfacción con su proceso terapéutico. A veces nos olvidamos de evaluar esta satisfacción hasta que finaliza la terapia. Y es importante que a medida que progresa la terapia podamos evaluar su grado de satisfacción con la terapia. ¿Qué percepción tiene acerca de su enfermedad? Porque muchos pacientes acuden a terapia sin conciencia de enfermedad. Acuden a terapia porque algún familiar les ha indicado que deben acudir a terapia. No perciben que tengan un problema. Obviamente, si no perciben que tengan un problema, no entienden que tengan que adherirse a las prescripciones. Puede haber actitudes o creencias o expectativas frente a la terapia negativas, que va a tener demasiados costes, como acabo de indicar, la terapia, que van a tener que dejar demasiadas cosas de lado para conseguir esos resultados. O a veces lo que perciben es una falta de comprensión por parte del terapeuta. Y esta falta de comprensión a veces la detectamos en todos los ámbitos. Pensemos en el ámbito más médico, cuando nuestro médico nos dice tome este fármaco 4 veces al día. Vamos a ver prescripciones muy habituales que pueden dar lugar a confusión o que pueden dar lugar no a una comprensión correcta.
Ante esta indicación nos puede surgir la pregunta, bien, ¿y durante cuánto tiempo? Y hay que tomarlo entonces durante 4 veces al día, implica cada 6 horas, es decir, hay que despertarse en la mitad de la noche también para tomarlo. Tiene que ser antes o después de las comidas. Mantenga la pierna levantada durante el mayor tiempo posible. ¿Y cuánto es el mayor tiempo posible? ¿Qué hacer cuando uno duerme? Tome estas pastillas si no puede soportar el dolor, cuando estamos en situaciones de dolor crónico, por ejemplo. ¿Qué significa si no puedo soportar? ¿Cuánto tiempo hay que esperar, una vez que se inicia el dolor, antes de tomar las pastillas? Tiene usted que guardar reposo. ¿Qué se entiende por reposo? Si presenta complicaciones, vuelva a consultar. ¿Y qué es una complicación? ¿Qué sensaciones o síntomas debo tener para pensar que realmente estoy teniendo una complicación y que lo que estoy sintiendo no es consecuencia del tratamiento que estoy recibiendo? Esto en el ámbito más farmacológico, pero es que en el ámbito psicológico a veces nos esforzamos por explicar las técnicas, las prescripciones, las tareas que mandamos para casa, pero cuando vienen a consulta en la siguiente sesión, nuestra percepción es de que no han comprendido, de que no han entendido. Y esto ocurre mucho con los famosos autorregistros o autorreportes que dicen aquí, ¿verdad? Nosotros hemos evaluado cuáles eran las razones de incumplir las tareas en un tratamiento conductual que llevamos a cabo para dejar de fumar de autoayuda, en el cual se explicaba con todo detalle lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Y con respecto a los autorreportes, lo que notamos es que, si bien entendían lo que había que hacer y cómo había que hacerlo, les daba flojera. Es decir, iniciaban muy bien los primeros días, pero después decían, yo me acuerdo perfectamente al final del día lo que he hecho, entonces al final del día, que ahora no me ven, pues voy a anotarlo todo. Obviamente, por mucho que hubieras explicado que la finalidad de esta tarea no era anotar al final del día, sino ser consciente en el momento de lo que estabas haciendo, les daba también la sensación de que los estaban viendo, de qué pensarían de ellos y demás. Entonces esto hay que manejarlo y hay que trabajarlo muy bien y dejarle claro de que si tú decides hacer un cambio en tu vida, a veces tiene condiciones, y las condiciones son que yo tengo que hacer esta tarea durante un tiempo porque me va a obligar, en este caso, a no consumir. Si no quieres que te vean anotando, no consumas y así ya no tienes que anotar, que es muy sencillo. Respecto a las variables del tratamiento, influye el tiempo de espera. Cuando tienen que esperar mucho tiempo por nuestra intervención, pues la motivación al cambio va cambiando. Es decir, puede en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que es demasiado extenso, pueden dejar ya de estar tan motivados al cambio. Si tenemos una intervención que es demasiado larga, muy compleja y demasiado larga, que tiene un alto coste, y cuando hablamos de coste no nos referimos solo al coste económico, el coste de desplazarse a una distancia muy importante, de tiempo, duración de la sesión, de que realmente para venir a terapia durante 1 hora pierden la mañana o pierden toda la tarde. Todas estas variables hay que tenerlas en cuenta. Hay que ver de forma individual los sacrificios que está haciendo cada paciente viniendo a terapia. Y a veces los efectos secundarios. Cuando hablamos de efectos secundarios nos referimos a que el solucionar un problema en tu vida muchas veces lleva costes en tu entorno. Es decir, que tú dejas a veces de, como comentaba anteriormente, de relacionarte con tus mejores amigos porque son también consumidores. Entonces eso implica un coste a nivel social. Bien, ¿qué variables se relacionan con el síntoma que manifiesta y con la relación terapéutica? No hay que perder de vista que a veces determinados síntomas persisten por ganancias secundarias, y esto lo saben muy bien los niños. El estar malito a veces conviene porque recibes una atención que, no teniendo esos síntomas, bajo ningún concepto vas a recibir. A veces no hay que ver la falta de adherencia a la terapia o el abandono de una terapia como algo negativo, sino que en ocasiones ocurre por algo positivo.
Y es decir, hay determinados pacientes que disminuyen el síntoma, desaparece su síntoma con determinada rapidez, han conseguido llegar a una meta con la que ya se conforman y dejan de acudir a terapia porque ya están satisfechos con lo que han logrado. Es decir, no siempre debemos interpretar el abandono de una terapia o la falta de adherencia como algo negativo. Es decir, a nivel médico se ve muchísimo este aspecto. Se estabilizan en los síntomas y esto en los trastornos crónicos también se observa mucho. Empieza a darse ausencia de sintomatología y eso lleva a que ya no considere necesario seguir con un tratamiento farmacológico. Por eso es tan difícil también llevar a cabo los tratamientos preventivos, porque el tratamiento preventivo implica tratarte para algo que tú percibes que todavía no tienes, es decir, no hay sintomatología. Y si no hay sintomatología, ¿para qué tengo yo que estar a tratamiento? Y obviamente el tipo de relación que establecemos con nuestro paciente es crucial. La accesibilidad que mostramos, la confianza, la empatía y la buena comunicación. Esta comunicación se transmite en muchos aspectos y a veces no escuchamos a nuestros pacientes. Esto ocurre muy a menudo. No sé si pueden verlo desde atrás, pero nuestro paciente se queja de que le duele mucho una pierna, la pierna izquierda. Y su médico le dice a sus años, esto es normal. Ya, doctora, pero es que mi pierna derecha tiene la misma edad y no me duele. No es cuestión de años, es cuestión de escuchar, de prestar atención a las quejas de nuestro paciente y considerarlas. En este caso lo que estamos haciendo es menospreciando esa sintomatología porque el paciente ya tiene determinada edad y algún dolor hay que tener. No, todas las quejas son importantes y debemos prestar mucha atención a las quejas, al paciente y a sus propias quejas y valorarlas como tal. Por tanto, algunos motivos que pueden llevar a una falta de adherencia es que nuestro paciente no sabe cómo realizar esa tarea. O no posee los recursos necesarios o competencias para llevarla a cabo determinada intervención, determinada tarea, o no cree en su capacidad. Se considera incapaz. Lleva muchos años presentando ese problema y dice, yo después de tantos años ahora no voy a lograr ese cambio. Puede ocurrir también que dude sobre su efectividad por algo que le han contado o porque ya se ha sometido a otros tratamientos que no han sido efectivos para él o para ella, con lo cual extrapola de la falta de efectividad de esos tratamientos al nuestro. Ha tenido experiencias negativas previas y eso va a afectar a las expectativas que tenga en relación a nuestro tratamiento. Debemos preguntarnos también si las exigencias de nuestra terapia son demasiado altas en comparación con los beneficios y si se asocian consecuencias negativas inmediatas a la intervención. Algo que molesta mucho, en el ámbito psicológico ocurre menos, en el ámbito médico ocurre más, por lo menos en España, es que cuando no hay continuidad en la atención, es decir, que cada vez que vas a una consulta te atiende un profesional distinto, eso obviamente lo que provoca es que la relación que se ha establecido con uno de los profesionales que te han atendido ya se ha perdido y tienes que volver a establecer la relación inicial con otro profesional. Esto es algo que molesta muchísimo y que daña la relación profesional. Con respecto a nosotros, los profesionales, ¿cuáles son esos comportamientos que pueden afectar a la adherencia a la terapia? Pues como acabamos de ver, no tomar en consideración las preocupaciones y expectativas de nuestro paciente, el considerar que son males menores, el considerar que no son demasiado importantes. O el tratar a la enfermedad en lugar del paciente, es decir, cuál es el problema, centrarnos en cuál es el problema y no en cómo se encuentra usted desde la semana pasada que lo he visto. A veces nos colocamos en nuestra posición de expertos y omitimos explicaciones claras sobre el diagnóstico, sobre qué es lo que le ocurre y por qué le ocurre. Esto es básico para poder explicar que dado lo que le ocurre se debe a esto, por eso yo le estoy indicando tal tarea para realizar, porque está vinculada a la consecución del éxito. Y por último,
el no establecer un régimen preciso de tratamiento a seguir, formulando de manera muy clara los pasos que hay que seguir, objetivando al máximo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, y todas las sesiones solicitar feedback al paciente de cómo lo ha hecho. Es decir, con respecto a los autorreportes, no sirve preguntar simplemente, ¿ha hecho los autorreportes? No. A continuación, nunca nos olvidemos de preguntar ¿y cómo los ha hecho? No preguntar, ¿ha hecho los autorreportes todos los días de la semana? Sí, sí, claro que sí, aquí los tengo. Bien, nos presentan 7 hojitas muy bonitas y muy cubiertas todas ellas, pero vamos al detalle, vamos a preguntar cómo se han hecho, en qué momento. Y esta es la clave para saber si realmente se han hecho las cosas como deberían hacerse y que cumplan su función. En el ámbito de las conductas aditivas, además, tenemos indicadores bioquímicos que permiten saber si se ha consumido o no. Pruebas de orina, pruebas de saliva. En el consumo de tabaco tenemos evaluaciones del monóxido de carbono. Llevar un registro de las citas a las que se ha faltado a lo largo de todo el tratamiento, de todo el proceso terapéutico, y observar los resultados de mejoría o estabilidad clínica de los síntomas. Por tanto, ¿cómo seguir, cómo incrementar la adherencia? Pues siempre que sea posible usar formas breves de terapia. Si podemos tratar a un paciente en 2 meses, no tenerlo 3 meses en terapia. Abreviar al máximo la intervención. Es muy útil y muy terapéutico permitir que nuestros pacientes contribuyan en la medida de lo posible, que hagan pequeñas contribuciones al plan de tratamiento. Cuando pueden elegir entre determinadas tareas, adaptarnos a las que se adecuan mejor a su estilo de vida, a sus preferencias, y adaptarnos también a sus elecciones, darle a elegir cuál de las tareas prefieren realizar si ambas van a conseguir lo mismo. Valorar costes, beneficios y efectos colaterales del tratamiento y retroalimentar, reforzar muchísimo todo lo conseguido hasta el momento, no esperar a reforzar al final, reforzar siempre los pequeños pasos. Y evaluar en todo momento, a lo largo de la terapia, el grado de satisfacción. A veces el error que cometemos es que valoramos la terapia al final de la misma. Y si vamos evaluando poco a poco, podemos realmente, si no hay satisfacción con algún aspecto, pues podemos subsanar esos pequeños errores que a veces cometemos. Nada más. Por mi parte, pues estoy a su disposición y muchísimas gracias por su atención. Ha sido todo. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, claro. ¿Cómo es que los recursos socioeconómicos del cliente o del paciente pueden afectar la relación? Bien, porque como comentábamos, si un paciente se tiene que desplazar, tiene que acudir a una terapia cuyo terapeuta pues está realmente muy lejos de su domicilio, tiene que ausentarse de su trabajo, tiene que disponer de toda la mañana o toda la tarde para poder realmente recibir una hora de terapia. Obviamente para eso necesitas tener recursos. No siempre los terapeutas pues van a ser sin coste, gratuitos. La terapia en sí tiene un coste. Y cuanto más elevada y más larga es la duración, más elevado va a ser el coste. Es decir, cuando un paciente tiene recursos de todo tipo, habilidades suficientes, apoyo social, recursos socioeconómicos, y sociales y económicos, pues eso siempre va a favorecer la posibilidad de que se adhiera a nuestra terapia, que va a tener una duración determinada. Hay pacientes que hacen enormes sacrificios para poder acudir a una terapia y eso hay que valorarlo muchísimo. Sacrificios de todo tipo, no solo económicos. Por eso que tenemos que optimizar al máximo, desde mi punto de vista, cada una de las sesiones. Es que
mi experiencia es exactamente lo contrario. Sí, sí. Tiene preguntas por aquí, doctor Rasgado, y después por allá. ¿Puede comentar, por favor, sobre el tratamiento de pacientes desde un punto de vista interprofesional? ¿Perdón? ¿Puede comentar sobre el tratamiento de pacientes desde un punto de vista interprofesional? ¿Cómo se puede comentar? Es que no entiendo su pregunta. Sí, tratar un paciente no solamente como un médico o como un psicólogo, sino un conjunto de profesionales tratando al paciente, interdisciplinario de diferentes disciplinas. Si puedo comentar el abordaje. Me parece que la tendencia moderna de tratar a pacientes es interprofesional, Sí. no solamente de un punto de vista, sino de muchos puntos de vista. Y de esa manera se evitan cometer errores médicos que se cometen muy comúnmente. No quiere saber su opinión. Sí, cuando yo hablo de las habilidades para conseguir una mayor adherencia a las intervenciones, obviamente estamos en un congreso de psicología y estamos hablando de intervenciones psicológicas, pero el manual que les presenté al inicio de la presentación, que es un manual conocido a nivel mundial, es para todos los profesionales del ámbito sanitario y de hecho es el manual que más siguen los médicos para formarse a nivel de conseguir adherencia de sus pacientes. Las recomendaciones son similares siempre. Es decir, en todos los ámbitos interprofesionales hay cuestiones que son básicas para todos nosotros. El no cambiar de profesional cada vez que un paciente viene a consultar, eso es algo importante y básico porque se ha establecido una relación con un profesional y si estamos cambiando esa relación se pierde. No sé si se refiere usted a esto. Sí, eso y que un paciente no se debe ver solamente con un punto de vista, sino con muchos puntos de vista. ¿Pero se refiere también a nivel psicológico? Claro, por supuesto, psicológico y médico. Desde cualquier enfoque, la relación terapéutica priman principios básicos a la hora de establecer la relación terapéutica. En los enfoques psicológicos distintos, lo que va a variar es la forma de llevar a cabo la terapia, pero en todas ellas necesitamos, en las fases previas, establecer una buena relación terapéutica, un enganche de nuestro paciente y que nuestro paciente crea en nosotros, crea en nuestra forma de hacer terapia y que quiera seguir con nosotros en todo momento. Yo siempre digo que la finalidad de la primera sesión, de la primera toma de contacto con un paciente, es que vuelva a la segunda sesión. Realmente esa es la finalidad. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Me parece que hay mucho énfasis en intervenciones de tipo remedial, sin que eso sea malo. Se busca arreglar algo cuando se descompuso, ¿no? Digamos. Y mencionó algo que me dio mucha curiosidad porque es un tema de mucho interés, que las intervenciones de tipo preventivas tienen una dificultad particular. Entonces, no sé si cuente con algunas, digamos, características o recomendaciones cuando lo que se plantea, lo que se quiere plantear es precisamente un tipo preventivo de intervención más que una cuestión de tratamiento de algo que ya existe, o si, por ejemplo, las recomendaciones que daba aplica indistintamente para ambos, en la experiencia empírica que tienen en el área, si esas recomendaciones aplican para ambos casos, tanto preventivo como remedial. Bueno, las intervenciones preventivas, como usted muy bien indica, el problema que tienen a mayores, de lo que hemos comentado, es que tienes que recibir, en el caso farmacológico, una intervención farmacológica preventiva para no llegar a desarrollar un trastorno, y en otros ámbitos de nuestro trabajo, por ejemplo, conductas adictivas, cuando trabajamos con niños y adolescentes para intentar prevenir que de alguna manera no se inicien en el consumo de una sustancia, ahí tenemos a mayores que concienciar sobre las posibles consecuencias que se pueden derivar si tú te inicias en ese consumo. Es decir, ahí hay que trabajar otros aspectos a mayores. Es como cuando estamos hablando de pacientes que están en fases previas de motivación al cambio.
Es decir, un error que se ha cometido tradicionalmente en el abordaje terapéutico es que antiguamente, cuando no conocíamos los estadios de cambio, cuando no sabíamos qué era esto de precontemplación, contemplación, preparado para la acción y demás, que planteó Brochastel y Clemente en su día, cuando un paciente llegaba a tu consulta y no estaba por la labor de cambiar, es decir, no quería realmente someterse a tratamiento, o quería someterse a tratamiento pero no quería seguir nuestras prescripciones o llegar a cambiar, bien porque no lo deseaba, porque consideraba que no tenía un problema o porque lo obligaban a venir a terapia, el terapeuta en esos casos consideraba que el paciente se resiste. Se consideraba que era una resistencia al cambio y que cuando esté suficientemente motivado al cambio, que vuelva a terapia. Esto es como se abordaba antiguamente estos casos, ¿verdad? Hoy en día sabemos que siempre podemos hacer algo. Aunque es una auténtica paradoja que un paciente acuda a consulta sin estar motivado para el cambio, ¿verdad? Que venga a consulta, que solicite consulta para conseguir un resultado y que nosotros detectemos que no quiere conseguir ese resultado, al menos de inmediato, es totalmente contradictorio. Sí es cierto que tenemos siempre un porcentaje de pacientes con estas características. Entonces, en estos casos, no tenemos que iniciar una intervención. Sería un grave error iniciar una intervención con estos pacientes. Tenemos que trabajar todas las fases previas a la intervención, que es mejorar la motivación al cambio. Y ahí entra de lleno la entrevista motivacional. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora, quería agradecerle un poco de todo lo que nos ha compartido en esta conferencia. Me parece que da muchos datos interesantes. También quería preguntarle sobre lo que comentó de la asertividad, empatía, comunicación, porque, por ejemplo, parte del programa de los que la mayoría venimos aquí están las maestrías y el doctorado. Y en la maestría te preparan para ejercer tu profesión de forma eficiente y eficaz. La verdad es que son maestrías profesionalizantes que tienen mucho impacto en la sociedad, ¿no? Me consta que están muy bien preparados. Gracias. Pero dentro del currículo hay contenidos que van, sí, muy bien a las estrategias, a la población que hay que atender, a las dificultades, a las prevalencias, todo eso. Pero resulta que esta parte del contenido de cómo ser empático, cómo escuchar, cómo atender la necesidad de tu usuario, no están, de repente se desdibuja y se aprende en la práctica, ¿no? Es supervisada de los expertos, pero no están dentro de los contenidos. ¿Cree que sería importante que se incluyera y de qué forma incluirlo, ¿no? Para que no sea como de, a ver, empático 1, empático 2, empático 3. Gracias. Comparto con usted su preocupación totalmente. Esto ocurre aquí, ocurre en España y en todos los programas de formación. Los libros nos indican, los manuales, tenemos terapias manualizadas, protocolizadas a la perfección para poder formarnos en determinadas terapias. Pero un problema que tenemos de cara a la formación es que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero en ningún lado nos indican cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso ocurre en todos los programas de formación. Yo siempre le digo a mis alumnos que quiero que acaben con usted, pensando exactamente igual que usted, que se den cuenta de que el cómo no lo explican en ningún sitio y que tenemos que aprenderlo haciéndolo, no se aprende de otra manera. Lo ideal sería que todos esos profesionales que los forman a ustedes también tuvieran tiempo para poder, de alguna manera, trasladar todas sus enseñanzas por escrito. Es decir, los diálogos, poder traducir todos los diálogos, como tenemos libros y tenemos manuales realmente de terapias que se van traduciendo, pero es a veces traducciones del inglés, ¿verdad? Y que no se adaptan muchas veces a nuestra cultura o a nuestra forma de comunicarnos. Lo ideal sería que estos profesionales, pues que los están formando, desde mi punto de vista, dispusieran de ese tiempo para poder trasladar por escrito, o que ustedes, cuando se están formando, pudieran hacer ese ejercicio de todo esto que he aprendido, cómo lo he aprendido, poder traducirlo para después poder enseñar a otros. Muchas gracias por la ponencia, enormemente un agradecimiento. Mi pregunta va en cómo incorporar el cambio terapéutico a la familia, a las amistades, al
o en la cualquier esfera que sea importante para el paciente. ¿Cómo incluirlos en el cambio terapéutico? ¿Cómo incluirlos, me dicen, en el cambio terapéutico? Bueno, dependiendo de con qué programación estamos trabajando, pues a veces es no necesario, es imprescindible. Cuando trabajamos con niños, ¿verdad? O con niños o adolescentes, es obvio que tenemos que obtener información no solo de ese niño y ese adolescente, sino que tenemos que obligatoriamente entrevistar a su familia, entrevistar a sus papás y muchas veces saber también de qué es lo que ocurre en la escuela, porque ya sabemos que hay determinadas problemáticas en esta población que son situacionales, es decir, que se dan en un contexto que el niño o el adolescente presenta un problema en casa, pero no lo presenta en el ámbito escolar o a la inversa. Entonces, la formación pasa siempre por formar, valga la redundancia, en determinados ámbitos. En el ámbito escolar hay que dejar claro a los maestros que de ellos se va a esperar no solo la formación académica que brindan, maravillosa, sino también la observación a nivel comportamental y conductual de sus alumnos, y que los vamos a necesitar muchas veces para obtener esa información tan valiosa que nos va a permitir ver la problemática desde muchos prismas, es decir, tener una información muy completa, porque si la información lo tenemos solo del ámbito familiar, no sabemos qué es lo que está ocurriendo en otro contexto, ni si el problema es solo situacional, ¿verdad? Obviamente, en ocasiones es imprescindible el apoyo de los demás, ¿verdad? Lo vemos en pacientes, como usted comenta, con cáncer. Sería necesario muchas veces que tuviesen una red de apoyo. En conductas adictivas también vemos que la falta de red de apoyo dificulta muchísimo la intervención, porque necesitamos a gente del entorno que estén vigilando que se cumpla lo que nosotros prescribimos, ¿verdad? Sí es cierto que no siempre las familias, aun sabiendo qué es lo que le ocurre al paciente, porque a veces acuden a terapia sin informar a la familia. Entonces, la primera pregunta que tenemos que plantearnos es: ¿ese paciente ha informado a su familia de lo que le ocurre y ha informado de que está viniendo a terapia? Esa es la primera pregunta. Porque a veces no contamos con el entorno porque es que viene en secreto, no ha informado. Si ha informado, la siguiente cuestión sería si hay posibilidad de que vengan algún día a consulta para nosotros poder explicar por qué es importante su participación y su ayuda. Porque a veces se ve como no necesaria, porque no entienden, si tú tienes un problema, ¿por qué tengo que ir yo también a ayudar con ese problema, ¿no? Entonces, sería importante solicitar que algún día vengan a consulta acompañando para poder explicar la importancia de su participación. Es decir, siempre venderlo, yo siempre utilizo la palabra vender, porque tenemos que aprender a vender nuestras intervenciones a nuestros pacientes, demostrar siempre por qué son importantes y en este caso vender a la familia lo necesarios y útiles que son para la mejora de su familia, en este caso. Porque a veces ocurre que es la familia la que sabotea la terapia. Y hay que tenerlo en cuenta también. A veces es la familia la que no le interesa el cambio del paciente. Y son muchas las situaciones con las que nos podemos encontrar, ¿verdad? Muchas gracias por la conferencia. Y mis preguntas son tres preguntas que espero sean muy puntuales respecto a un tema muy específico que mencionó. Este tipo de deserción que se produce, deserción que comentó usted, no siempre es mala, ¿no? A veces la deserción o la falta de adherencia es buena, porque el paciente registra cambios muy rápidamente, ¿no? Debido a lo poquito que se le ha atendido. Entonces, la primera pregunta sería, ¿esto es necesariamente bueno, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se tendría que utilizar para entender si esto es necesariamente algo bueno o un tipo de deserción buena? ¿O es como en esta analogía médica, ¿no? De que con 3 pastillas de antibiótico ya se mejoró y tal vez esto puede generar problemas? La segunda sería, estos cambios breves que se producen, ¿hasta qué punto en su experiencia son atribuibles verdaderamente al tratamiento que se está produciendo? ¿Y hasta qué punto en realidad tiene que ver más bien la capacidad de autocambio de la persona,
¿no? Es decir, el tratamiento aquí puede ser incluso algo hasta incidental, ¿no? Azaroso. Y tercero, bueno, en el caso de que esta deserción fuera buena, ¿cuál es la recomendación que se hace para el terapeuta? ¿Qué actitud debe adoptar uno ante este paciente que se va porque ha tenido un cambio muy rápido? Y en caso de que esto no fuera algo necesariamente bueno, ¿no? Incluso que pudiera ser algo negativo, ¿cuáles son las recomendaciones para el terapeuta que haría usted? A ver si recuerdo las preguntas, porque el grado de canso no me permite atender como debiera. Bueno, yo les comentaba que a veces ocurre, tenemos que partir de una idea básica, y es que a ningún profesional le gusta que su paciente no se adhiera a sus prescripciones, ¿verdad? Partimos, por tanto, de que la no adherencia a una intervención médica psicológica va a causar en el profesional, pues de alguna manera se siente como menoscabado, ¿no? Se siente como afectado en cuanto a que no vas a conseguir el resultado que tú desearías con tu paciente, y eso a veces afecta a la relación terapéutica, porque tienes un paciente que viene a consulta y día tras día ves que no sigue tus prescripciones. Yo comentaba que a veces ocurre que una de las posibilidades es que un paciente perciba que ya ha obtenido suficiente mejoría y que por tanto considere que ya no es necesario que siga yendo a terapia. Pensemos, y esto ocurre en conductas adictivas muy habitualmente, alguien que viene a dejar de fumar. Y tú como terapeuta, el objetivo lo has planteado claramente. Dejar de fumar es no fumar nada, cero. Tú antes fumabas como paciente 20 cigarros al día. Y el objetivo para ti como terapeuta es no fumar, que es cero. Pero cognitivamente tenemos un paciente que progresa adecuadamente, semana tras semana, y llega un momento que lleva ya una semana fumando solo 5 cigarros. Está feliz, está muy feliz, demasiado feliz, porque ha logrado algo que en su vida ha sido capaz de lograr. Y es que después de estar 15, 20 años de su vida fumando 20 cigarros al día, resulta que ahora se encuentra fumando solo 5. Y deja de venir a terapia porque para él lo que ha logrado es el mayor éxito posible. No se corresponde el éxito del paciente con lo que nosotros hemos planteado como éxito. Por eso es muy importante dejar las cosas claras desde un principio. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo? Y el objetivo, operativizarlo al máximo. No fumar es fumar 0 cigarros, no fumar 3, 4, 5. Y ese es el objetivo, porque si no ocurrirían estas situaciones. Ellos han logrado su objetivo, que cognitivamente era ese, reducir el consumo. Realmente es el objetivo al que quisiera lograr la mayoría de los adictos, con un consumo controlado, no dejar de consumir la sustancia totalmente. Y para ellos eso ha sido un éxito, ellos lo viven como un éxito. Nosotros lo podemos vivir como un fracaso porque no hemos logrado el 0 cigarros, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, tenemos que valorar siempre cada caso de manera individual. Yo no digo que sea positivo el que no hayan logrado el objetivo. Simplemente me estoy poniendo en la cabeza, en los pensamientos de la persona que deja de venir porque considera que ya ha conseguido su éxito, que era disminuir el consumo. No sé si me estoy explicando. Para nosotros no se ha conseguido lo que queríamos, ¿entienden? Y ante todo, la clave de todo este proceso es que los profesionales nunca vivamos esto como algo personal. Que entendamos siempre que conseguir el cambio es muy difícil. Que asumir un cambio en tu vida, sea del tipo que sea, aunque lo desees mucho, es tremendamente difícil. Y que el cambio siempre da temor, siempre da miedo, porque no sabes lo que va a ocurrir. Entonces, agradecer mucho, no tomarlo como algo personal, agradecer mucho el riesgo que están asumiendo al querer hacer ese cambio en su vida y valorar siempre de manera individual pues por qué se ha dejado de acudir a terapia. No sé si me falta alguna respuesta. Muchas gracias.
efectivamente